Bueno, hola a todos. Muchas gracias al equipo de Copari y por aceptar esta charla y por también la organización que se ha realizado y también, obviamente, a todos ustedes que también hacen parte de este gran movimiento y espectacular del Congreso. Ahora quisiera presentarles a los que nos acompañan en esta charla. En este caso tenemos a Kevin, que es aspirante a máster de la Universidad ICESI, y asimismo a Cristian Castillo también, en el cual nos va a introducir su proyecto de investigación. Y finalmente, ¿quién les habla? Cristian Orkuki, que soy investigador también en el área de ciberseguridad e inteligencia artificial. Referente al día de hoy, pues le estaremos hablando un poco sobre nuestros últimos avances de investigación en lo que concierne ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia de datos. Específicamente hablaremos sobre detección de deepfakes. Bueno, quisiera iniciar esta conversación primero con una introducción para aquellos que apenas están arrancando en las áreas que mencioné previamente. Pues como esperaría que muy bien ustedes saben, la inteligencia artificial la podemos observar en distintos tipos de productos, como por ejemplo en sistemas de recomendación, como por ejemplo Alexa, en este caso en Amazon también. Podemos encontrarlo en Netflix, en sistemas de reconocimiento en sistemas de reconocimiento de voz, procesamiento de texto, y también en sistemas para detección de amenazas cibernéticas, entre otro tipo de variantes. Es más, lo podemos ver que es también muy comercial. Por ejemplo, acá en el país donde yo vivo, que es en Colombia, usualmente uno ya puede ir, por ejemplo, a un centro comercial y encontrar el televisor con el componente de inteligencia artificial, las tarjetas de video también con el componente de inteligencia artificial. Entonces, se vuelve un poco ya hasta hecho de marketing. Ahora, quisiera también que viéramos la otra perspectiva, que quisiera darle una connotación como un poco ofensiva. Entonces, podemos ver ahora el uso precisamente de los datos, como por ejemplo para fines que, digamos, no son tan poco éticos y morales en ciertos tipos de circunstancias, como por ejemplo la manipulación de personas, difamación, eh, por ejemplo, para fines políticos, de terrorismo, entre otros tipos de cosas. Como por ejemplo, podemos encontrar que se ha investigado y hay algunos resultados, como por ejemplo la incorporación de inteligencia artificial para temas de malware. También, si agregamos otro componente, el tema de ciencia ficción, como por ejemplo en cómo la inteligencia artificial va a acabar con los seres humanos, y así sucesivamente. Ahora, si miramos, como menciona uno de los grandes reconocidos del campo de la inteligencia artificial hoy por hoy, Andrew Ng, pues menciona que es muy difícil pensar en una industria que no haya ser transformada por la inteligencia artificial. Y eso lo podemos encontrar hoy por hoy, el enlace entre la ciberseguridad y esta. Es más, el IEEE Computer Society, por lo menos en sus predicciones para este año, que ya está finalizando, podemos encontrar muchos subderivados donde se enlazan la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos ver el ítem 12, que también es muy interesante, y el ítem 5, como por ejemplo la detección de desinformación, que haría parte de los temas que hablaríamos el día de hoy. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá está el estudio de Gartner con su respectiva curva de innovación, y entre estos podemos encontrar otros temas interesantes, como por ejemplo la inteligencia artificial generativa, entre otros. Dentro del campo de la inteligencia artificial existe lo que es el aprendizaje de máquina y el machine learning. Y el enlace con la ciberseguridad se ha planteado ya hace algunos años. Y lo que busca en este caso es que estos mecanismos de machine learning permitan mejorar los tiempos para los procesos de detección de nuevas amenazas cibernéticas. Yo quisiera aclarar que en este caso lo que busca en este caso es que los modelos de machine learning permitan apoyar los procesos, más no reemplazar los procesos humanos, que en este caso es lo que se intenta hacer, por lo menos en temas de ciberseguridad, en gran parte. Ahora, hoy por hoy existen muchos tipos de productos.
Por ejemplo, podemos encontrar inteligencia predictiva, podemos encontrar, por ejemplo, detección de anomalías, entre otro tipo de productos en sí. En la parte inferior derecha podemos encontrar un estudio en el caso como la incorporación de ambas áreas estado incrementando y va a incrementar durante los próximos años. Pero simplemente quisiera acotar que a veces el término de inteligencia artificial también se puede ver como una especie también de mercadeo de cierta manera, pero simplemente es una percepción que a veces uno tiene. ¿Listo? Pero de eso puede ser otro tema que podríamos conversar en otro tipo de charlas. Ahora, la inteligencia artificial, como mencioné previamente, simplemente para aclarar, es una amplia área en la cual se dividen subáreas que son bioinspiradas. Cuando yo me refiero a bioinspiradas, en este caso es que existe, por ejemplo, un fenómeno que, por ejemplo, se intenta mapear o recrear a través de ciencias de la computación, como por ejemplo un ser humano, cómo interpreta el lenguaje, cómo podemos interpretar, por ejemplo, ciertos objetos a través de la visión, cómo en este caso los seres vivos han evolucionado. Y por otro lado, en este caso, cómo también tenemos la capacidad de aprender. Y ahí es donde sale la subárea del tema de Machine Learning. Entonces, el Machine Learning en sí busca crear mecanismos, diría que finalmente son software, que permitan ser creados a través de datos, o es decir, entornos variables, sin ser programado de forma explícita. Es decir, en la programación tradicional, que también funciona perfectamente, tenemos en este caso unas líneas de código y una solución que representa a un sistema determinístico. Es decir, tenemos una entrada, tenemos una función y se esperaría la misma salida. En este caso, a diferencia del Machine Learning, lo que tenemos es una serie de algoritmos que tenemos acá en la parte del centro, y lo que ese algoritmo va a hacer es intentar recrear una representación del patrón de los datos que tenemos como entrada, y finalmente tenemos un software y, como se conoce técnicamente en el área, un modelo. ¿Listo? El modelo finalmente es software y termina siendo también desplegado, o también podría terminar siendo un dashboard, un tablero también de datos, entre otro tipo de variantes que uno podría encontrar. Ahora, simplemente para introducirles cómo se desarrollan modelos de Machine Learning, voy a mostrarles algunos proyectos que hemos estado realizando, en este caso en temas tanto de investigación y aplicados en la industria. Para eso, entonces, existen tres mecanismos que son usualmente con los cuales se aplica para hacer desarrollo de modelos de Machine Learning. Arranquemos con el primero. En este caso, el aprendizaje supervisado. Nosotros en el año 2014 hicimos un proyecto en el cual buscaba el desarrollo de modelos que permitieran detectar malware, en este caso del sistema operativo de Android. Partimos pues desde una aproximación de ciencia, desde el análisis de una pregunta o del fenómeno. ¿Y cuál era en este caso lo que queríamos identificar? ¿O cuál era la pregunta? Vimos que pues existe existía, también diría que también hoy por ahí muchos otros tipos de sistemas, que es ciertas aplicaciones, como por ejemplo, bueno, ciertas aplicaciones accedían a ciertos permisos, disculpen la redundancia, como por ejemplo el acceso a la cámara, al internet, a la lista de contactos, entre otras, como por ejemplo una aplicación que puede ser una calculadora, que finalmente pues es algo pues no peculiar, que otro tipo de aplicaciones benignas pues no tiende a acceder tan exhaustivamente. Entonces partimos de esa idea, y en sí era intentar entender si realmente ese fenómeno, esa hipótesis o esa pregunta se podía responder a partir de un conjunto de información. Entonces, en el aprendizaje supervisado se inicia es que uno tiene, en este caso, un set de datos en la cual uno conoce el objetivo, o es decir, la salida del algoritmo. Entonces, para este ejemplo particularmente, nosotros lo que hicimos fue descargar
un set de aplicaciones benignas, sabíamos que aplicaciones eran buenas y también obtuvimos un conjunto de aplicaciones maliciosas o malware. ¿Listo? Es decir, que ya conocíamos el objetivo o la etiqueta del algoritmo. Después, y si aplicamos algo de análisis estático, donde obtuvimos los permisos de los ambos sets de información. Y como podemos ver acá en pantalla, en la parte izquierda existen ciertos permisos particulares que acceden más las aplicaciones maliciosas y en la parte derecha son las aplicaciones benignas. En este caso, esa muestra de información o del set de aplicaciones que estudiamos, pues nos han intentado corroborar que existe un patrón en este caso, en los permisos se acceden las aplicaciones maliciosas a diferencia de las aplicaciones benignas. Ese patrón que les estoy mostrando es lo que finalmente entiende un algoritmo de Machine Learning. ¿Listo? Por otra parte, tenemos el concepto de aprendizaje no supervisado, que a diferencia del anterior, yo como investigador o científico de datos o también desarrollador entre otros, pues no tengo la variable o lo objetivo, es decir, no sé qué es finalmente quiero que el modelo intente darme como resultado. Lo que quiero en este caso, mi objetivo es entender la forma que existe en la información. Por ejemplo, una de las cosas que uno podría realizar es desarrollo de agrupaciones en la información, desarrollo de reglas y estimaciones de densidad. Un ejemplo particularmente que desarrollamos hace algunos años es el análisis a través de procesamiento natural de lenguajes, es decir, utilizamos esta área para procesar datos de logs de proxy. Lo que hicimos fue intentar recrear cómo la red de este conjunto de dispositivos estaba, digamos, hablando en sí. Y lo que hacíamos posteriormente era verificar si ese lenguaje tenía alguna palabra no atípica, palabra atípica. Ahí es donde aplicamos un concepto de detección de anomalías, es decir, que creamos un clúster a través del lenguaje en la cual usualmente la comunicación de los proxy intentaba recrearse. ¿Listo? Por otra parte, tenemos lo que es el aprendizaje por refuerzo. La diferencia de este con los anteriores, en este caso lo que se intenta hacer es crear un agente o que permita, en este caso, aprender a través de las interacciones o las acciones que también toma a partir de un ambiente. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en pantalla, tenemos un robotcito que intenta llegar a un objetivo y tiene que pasar por una serie de obstáculos y además tendrá que tomar una serie de decisiones. Si llega al objetivo o toma las mejores también decisiones, será recompensado. Esto también podríamos verlo como un concepto también de cierta manera adversario, donde la gente intenta superar al objetivo. Ahora, este mismo concepto de aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning lo exploramos también hace 2 años donde lo utilizamos en lo que se conoce como adversarial machine learning, que es simplemente la forma en la cual yo puedo vulnerar un sistema de algoritmos de modelos de machine learning. Donde en este caso el experimento que nosotros hicimos fue tomar dos modelos. El primero que mencioné que era el modelo de detección de malware y otro que utilizaba Reinforcement Learning para poder intentar atacar y superar al modelo de defensa. En este caso, había un proceso adversario en el cual digamos que el malware que estamos intentando recrear, pues quería superar al modelo de defensa. Finalmente, lo que buscábamos con esas interacciones adversarias era poder mejorar el modelo de defensa con escenarios que no habían sido o no la idea de esto es intentar crear escenarios proactivos sobre datos que no han sido explorados en el pasado. Eso digamos que es la finalidad y también las referencias pues las pueden encontrar aquí en la parte inferior izquierda donde está la mayor explicación de este trabajo. Es importante mencionar un concepto que se llama la ciencia de datos. Como mencioné, todos estos
estos mecanismos que he estado ilustrando previamente, pues necesitan de un conjunto de información y el área de ciencia de datos trae un conjunto de herramientas para poder crear estos modelos y permitan resolver unas necesidades de negocio, responder una pregunta o una hipótesis. A partir, por ejemplo, de técnicas estadísticas, matemáticas, de visualización, de minería de datos, entre otras, y también, obviamente, de inteligencia artificial. Ahora, si enlazamos simplemente la ciberseguridad y la ciencia de datos, pues los conjuntos de información, como mencioné, de hecho, en unos slides anteriores, se pueden obtener a través del análisis estático, que es básicamente el análisis que uno hace al código fuente, o entre otros tipos de cosas. Y por otra parte, tenemos el análisis dinámico, que lo que se busca es obtener el análisis data, en este caso información del comportamiento del objetivo o del malware o de la amenaza que estemos analizando, como por ejemplo el tráfico de red. En este caso, pues se busca es entender el comportamiento del software es en ejecución. Ahora, tenemos una serie de resultados con más de los que mostré previamente, que ustedes si les interesa obviamente también pueden consultar posteriormente. Todos los códigos los hemos liberado precisamente para esta charla que estamos ahorita, gracias a la de Copari, en donde podrían encontrar algoritmos e investigaciones, por ejemplo, para detección de cryptojacking, detección de botnets maliciosas. Esta misma presentación también está libre, también para acceso, y ya los muchachos nos mostrarán dónde poder acceder. Y también hay un libro en español totalmente gratuito que para cualquier persona que quisiera, digamos, iniciar en el mundo de la ciberseguridad e ciencia de datos, pues puede, digamos, tener algunos conceptos. Ahora, para lo que nos concierne de lo que son las nuevas investigaciones que hemos intentado avanzar, pues hemos encontrado una vertiente que considero que va a ser de muy buen impacto y bastante atractivo, por lo menos en temas de ciberseguridad. Y en este caso es el deepfake. ¿Qué consiste el deepfake? Es básicamente es el uso de inteligencia artificial para generar contenido o alterar contenido multimedia. Y la idea es intentar que esto parezca tan auténtico para un ser humano. Ese digamos que es el objetivo, digamos, que uno buscaría al final de cuentas. El deepfake ha estado evolucionando a grandes pasos durante los últimos años gracias precisamente a la ciencia de datos y a la inteligencia artificial y finalmente también, disculpen, al hardware que también tenemos hoy por hoy. Entonces, en la parte inferior izquierda notarán algunos de los avances en los últimos años, una evolución, y en la parte superior izquierda notarán un estudio de la Universidad del MIT, donde encontramos un testing, en este caso una prueba. Entonces, en este caso, la pregunta que uno se podría hacer o la que nos hacen es de estas imágenes A, B, C, ¿cuál de estas ha sido generada a través de una inteligencia artificial? En este caso, las respuestas son todas. Todas han sido generadas con una inteligencia artificial y el patrón es en este caso la posición de los ojos. Por otra parte, tenemos uno de los últimos avances que NVIDIA eh, ha publicado sobre el uso de su vertiente StyleGAN 3, sobre cómo podemos ver cómo se crean imágenes, en este caso de algunos animales, por ejemplo. En el tema de deepfakes, en los últimos años lo podemos ver en muchos tipos de noticias, como por ejemplo en uso de fines políticos, en temas de entretenimiento, en el contenido para adultos, es decir, en muchos tipos de variantes que pues, la imaginación humana podría utilizar para muchos otros fines. Ahora, un estudio realizado por Sensity, que es una empresa que también trabaja en temas de deepfakes, pues muestra el año pasado algunos números sobre, por ejemplo, cómo en entretenimiento y entre otro tipo de áreas, pues se encuentra mucho el tema de deepfakes. Es más, ahí me sorprendió mucho hace algunos días, pues yo buscando por internet en Google, como, digamos, ahora la facilidad de conseguir ese tipo de software para poder generar ese tipo de contenido multimedia.
Es muy interesante los avances que últimamente se han conseguido y creo que va a tener muy buena acogida. El detrás de los avances que se han tenido de los deepfakes es gracias a, a un tipo de algoritmo que se utiliza en Machine Learning, que en este caso son las redes neuronales. Específicamente, una arquitectura compuesta por dos redes neuronales tenemos acá. Esta arquitectura se conoce como una red neuronal antagónica o también Generative Adversarial Networks. En este caso, déjenme les explico rápidamente porque me parece un concepto bastante interesante y es que se aplica el concepto adversario. Tenemos dos redes neuronales que también están combatiendo de cierta manera entre sí, pero también a su vez aprendiendo. Entonces tenemos una red que se va a llamar la generadora y tenemos otra que se llama la discriminadora. Entonces, la diferencia entre la una y la otra va a ser lo siguiente. El generador va a recibir una entrada que va a ser un input aleatorio y la discriminadora va a tener una entrada que van a ser los datos reales. La diferencia también entre entre las dos redes neuronales es la siguiente. Supongamos este ejemplo, que lo que se intenta es que la red generadora tenga la capacidad de crear, por ejemplo, fotos sintéticas. Para este caso, supongamos de que tengan un animal, por ejemplo, un perro. Entonces, el objetivo del generador es generar, valga la redundancia, crear imágenes con perros en este caso. Y el discriminador va a tener también como un objetivo es identificar cuál imagen tiene un perro y o qué imagen es falsa. Es identificar qué imagen es un perro y qué imagen es falsa. Esa es una u otra. Aquí digamos que existe también otro concepto interesante que ya mencioné previamente y es que el generador va a ser entrenado a través de una aproximación no supervisada. ¿Listo? Y el discriminador es supervisado. Entonces acá ambos van a estar entrenándose y el generador va a estar aprendiendo, intentando a través de la información aleatoria que se va a estar creando. Por ejemplo, en este caso, ese estudio explora el uso de redes neuronales antagónicas o GANs para poder crear un modelo que permita que ha aprendido, en este caso, de los movimientos del rostro. Y este tipo de desarrollos pues, nos permiten crear o transferir ese conocimiento a imágenes, por ejemplo, estáticas, como las que vemos acá en pantalla. Entonces uno podría, por decir, digamos que de cierta manera, darle un poco de realismo o vida a ciertas cosas que tal vez ya no existan hoy por hoy. Entonces es un poquito como de la imaginación de las cosas que pueden crear. Un trabajo que también desarrollaron unos estudiantes que trabajaron conmigo, que los menciono que se llaman Byron, Juan y Santiago. Ellos exploraron la dimensión de deepfakes en video. Entonces me gustaría mencionar algunos de sus avances que también están publicados en este enlace que ven aquí en pantalla. Entonces, nosotros iniciamos con una exploración en principio de qué tipos de generadores o aplicaciones existían para crear deepfakes. Acá tenemos una pequeña matriz que ustedes también van a encontrar con mucha más información en la tesis o el documento que les mencioné que pueden acceder a través del URL anterior. Y lo que vemos acá en pantalla son una serie de aplicaciones como por ejemplo FaceSwap, Fake App, entre otras. Y lo que intentamos ver es qué tipo de entrada tenían, como por ejemplo una imagen, qué tipo de imagen era, eh, también el tipo de la salida, si utilizaba un modelo basado en una red neuronal o no, y si finalmente tenía el acceso al código fuente. La idea era intentar hackear o entender un poco más el desarrollo de estos tipos de generadores de deepfakes. Van a encontrar otro tipo de variables adicionales que también en el estudio pues realizamos, por si de pronto alguno de ustedes están interesados. De este estudio, como mencioné, empezamos una de las fuentes que necesitamos intentar entender o analizar y estudiar son los datos. Entonces, encontramos algunas fuentes de información que son abiertas, como por ejemplo las que tenemos acá en pantalla, que de hecho esto hace parte de un estudio que está aquí en este enlace que ven acá abajo. Del estudio que realizamos de las distintas fuentes de datos o datasets,
vimos que existían ciertos deepfakes con muy buen contenido y otros no, con no muy buen contenido. En sí, pues empezamos como a categorizarlos referente a su calidad. Y finalmente, pues los categorizamos, y eso también está explicado en el documento, pues desde el año 2018 a 2019, nosotros pues los categorizamos como un contenido de deepfake de una generación pues anterior, y de 2019 hasta el año de hoy, de que nos encontramos hoy en día, pues los hemos categorizado como deepfakes de alta generación. Entonces, con el fin de, porque hemos detectado ciertas variantes sí, en este caso, en qué tan buenos eran los deepfakes. Es decir, Def es uno de los que fueron publicados en el año 2019 con muy buen contenido. Sin embargo, es importante mencionar que ya existen otros datasets de deepfakes que pues requieren también ser explorados, obviamente. Del desarrollo de los experimentos que realizamos, pues utilizamos esta metodología. De cada uno de los videos que procesamos, en este caso extrajimos o obtenimos una parte que corresponde en este caso, al rostro de la persona. Y para eso pues, usamos OpenCV. Ahora, por otra parte, utilizamos un concepto que se llama Error Level Analysis, que usualmente también se utiliza para análisis forense. Simplemente intentamos utilizar ese input como parte también de uno de los experimentos que hicimos como parte de las entradas del algoritmo de inteligencia artificial. De los 8 experimentos que realizamos con distintos tipos de configuraciones, tanto a nivel de los datos, tanto a nivel de la arquitectura de la red, tanto a la incorporación del ELA, que mencioné ahorita previamente para temas forenses, y entre otro tipo de configuraciones, finalmente tenemos un experimento que lo hemos llamado el 7, donde aquí en pantalla, pues notarán, tenemos unas descripciones de cómo fue entrenado. Entonces, por ejemplo, tenemos que se utilizaron 4.073 imágenes falsas contra 2.597 reales de los datasets que se crearon. Utilizamos un transfer learning de una arquitectura ya entrenada de una red neuronal, y finalmente adaptamos la arquitectura con estos componentes que ven acá en pantalla. Por ejemplo, utilizamos una parametrización con un learning rate, con una cantidad de épocas de 50 y entre otras. El resultado, las conclusiones que obtuvimos de esas series del experimento 7 y de las otras, pues finalmente el procesamiento o los mejores resultados los obtuvimos a través de procesamiento de imágenes a través de solamente los rostros. El uso de ELA no dio mayor aporte a los resultados del modelo. Y también, pues, el uso del transfer learning a través del entrenamiento de ImageNet, por lo menos completo, que les recuerdo, ImageNet es una arquitectura ya planteada de redes neuronales, pues no fue tan, digamos, tan significativo. Esto fue un avance que hicimos, y acá tenemos los resultados. En esta tabla, pues estamos comparando distintos tipos de estudios, y por lo menos para el dataset de Celeb, como mencioné el año pasado, pues era bastante interesante, y el performance que obtuvimos fue de 95.25% para la detección de los deepfakes que se analizaron en ese año. Vuelvo y les menciono, pues acá está el enlace de la documentación y el código por si a alguno de ustedes le llama la atención, y los correos pues también de los estudiantes que también realizaron los respectivos avances. Para dar introducción a Cristian y Steven, simplemente quisiera como concluir por mi parte, pues que el deepfake puede ser visto como un mecanismo que puede ser utilizado para temas de ingeniería social. Es decir, creo, pues de mi perspectiva, que puede ser impulsado, como por ejemplo para temas de chantaje, difamación, para generación de contenido tal vez que sea gore, temas de terrorismo, manipulación de personas. Y a través de la data que podríamos conseguir, por ejemplo, con el uso de OSINT, pues podríamos crear
técnicas mucho más interesantes de utilizando deepfakes, como por ejemplo para básicamente los componentes que he mencionado acá. No siendo más, quisiera ahorita darle la palabra a Cristian Castillo y a Steven, que ahorita nos mencionarán pues, sus avances en deepfakes en temas de audio. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, profe. Ahorita vamos a introducir el tema, o vamos a abordar más el tema del deepfake de audio. Para eso vamos a escuchar un pequeño audio de unos segunditos. Come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. Entonces, lo que acabamos de escuchar es un audio real y uno falso de Barack Obama, generado por medio de inteligencia artificial. Puede que para algunos sea bastante obvio cuál es el real y cuál es el falso, tal vez para otros no lo sea tanto, pero en los últimos años se ha estado mejorando y avanzando bastante las técnicas para generar sonido sintético a partir de las voces de las personas. Esta generación de audio sintético es lo que se conoce como deepfake de sonido, el cual abre un mundo de posibilidades tanto positivas como negativas. El deepfake en general, incluyendo el de sonido, ganó bastante popularidad a partir del video de Barack Obama, dando un discurso sobre que estamos entrando en una era en donde nuestros enemigos pueden hacer que digamos lo que sea, y tiene razón, y más si sabemos el contexto de este video, el cual fue creado por BuzzFeed por medio de deepfakes de video y de audio, de técnicas de deepfake. A partir de la publicación de este video, el deepfake de audio, teniendo como referencia a Barack Obama, se disparó y ahora podemos encontrar muchas técnicas, métodos y herramientas para hacer que nuestra voz se transforme en la de Barack Obama. El estudio en el campo del deepfake de audio no ha tenido la misma relevancia que su símil de video. Sin embargo, se advierte que el deepfake de sonido puede tener impactos iguales o mayores que el deepfake de video. Esto porque tiene un potencial de inmediatez donde se puede poner a las personas en situaciones de decisiones rápidas. En un momento vamos a ver pues más ejemplos de estos casos. Por ahora se pueden quedar con que un deepfake de audio los puede poner en una situación de una toma de decisión rápida, es decir, que no tienes tiempo para pensar o para consultar dicha decisión. En el caso del deepfake de audio, se está dando más importancia a los métodos de generación que a los de detección. Esto porque tiene unos impactos positivos que vale la pena mirar. El primero de ellos son los avances de esta tecnología. Nos puede ayudar a construir herramientas de accesibilidad más inteligente y en algunos casos que sean más asequibles y personalizables, lo que puede ayudar a las personas a ganar independencia. Con estas tecnologías podemos construir soluciones más asequibles para todos, como el caso del logo azul de la izquierda, que es Sigin AI de Microsoft, que usa inteligencia artificial para el reconocimiento y la narración por voz sintética de objetos y personas. También tenemos el caso de las personas que sufren de esclerosis lateral amiotrófica, que pueden perder su capacidad de hablar, de comunicarse y sus habilidades motoras. Imagínense poder hablar con sus seres queridos, pero no con una voz robotizada como es el caso de Stephen Hawking o fue el caso de Stephen Hawking, sino con su propia voz, incluso después de haber perdido la capacidad para hablar. Con esta tecnología también tenemos el potencial de, de ayudar a personas que tengan dificultades con el habla desde el nacimiento. Entonces hay impactos bastante positivos. Tenemos el otro caso de la educación, eh, en donde estas herramientas pueden devolver a la vida a figuras históricas para construir más atractiva e interactiva un video con audio de una figura histórica
puede tener más impacto, participación y ser una mejor herramienta de aprendizaje. Por ejemplo, la resolución de John F. Kennedy para acabar con el resfriado fue un discurso que nunca se entregó, el cual fue recreado usando voz sintética a partir de discursos que había dado. Entonces, imagínense en un escenario en donde pueden recibir clases de su autor favorito, de su actor, cantante o celebridad favorita, o que pueden recrear un espacio, una escena con un ser querido que de pronto ya no se encuentre con ustedes, o de un actor de doblaje que falleció y le pudieron dar continuidad a la serie con la misma voz de dicho personaje. Entonces, más allá de pronto del debate moral que puede causar esto, genera nuevas posibilidades. Pero esto nos lleva a pensar, ¿es realmente un problema el deepfake de audio? Aquí tenemos un caso de una estafa muy común que se ha dado durante el último tiempo, que se trata de una llamada recibida por parte del dueño de la empresa, alguna secretaria, alguien de contabilidad, a la persona encargada de finanzas de la empresa, en donde se le pide con urgencia girar cierta cantidad de dinero para concretar un trato, una compra, una alianza, y que debe ser con mucha rapidez, con la mayor rapidez posible, o el negocio no se concretará. Entonces, esta persona puede lograr identificar que la voz de quien le habla no es la del dueño, entonces cancela la llamada y se libran de una estafa. Pero ahora recreemos el mismo caso, pero esta vez quien llama es el CEO con su voz, su forma de hablar, indicando las mismas instrucciones de girar un dinero con rapidez. Y esto es la clave de este tipo de estafas, la rapidez. Genera un componente de inmediatez del que ya les mencionamos pues anteriormente. Entonces, al ser la voz del CEO, puede que las personas que reciben esta llamada giren el dinero sin verificar, porque tiene que ser algo rápido, si no se pierde el negocio. Y luego se dan cuenta de que la llamada era una inteligencia artificial y que acaban de ser estafados por $243,000. Este fue el caso que pasó con una empresa en Reino Unido. Entonces, por estas técnicas es que ahora ciertas compañías no autorizan pagos por medio de emails o llamadas por el riesgo de una potencial suplantación. Aquí tenemos otro caso muy similar. En este caso se dio en los Emiratos Árabes, es muy reciente, en donde podemos ver que un gerente de un banco recibe la llamada de un CEO que conoce, reconoce la voz, fuera de eso recibe unos correos pidiéndole hacer ciertos pagos para completar unos negocios y que tenía que ser con bastante rapidez y por eso lo contacta directamente. Entonces, lo que pasa es que el banco autoriza los pagos y gira cierta 35 millones de dólares y luego se dan cuenta que se trataba de un deepfake de audio que suplantó la voz de este CEO. Entonces puede que por sí mismo el deepfake de audio no sea peligroso, pero si se acompaña con diferentes técnicas de ataques que existen, puede aumentar este riesgo. Entonces, podemos ver como los casos malintencionados del deepfake de audio tienen un potencial muy alto para crímenes. Sin embargo, los métodos de detección no están siendo estudiados con la misma relevancia que con el símil de video. Aquí podemos ver algunas propuestas de soluciones, algunas arquitecturas que se han estado desarrollando por ese latente peligro que supone el deepfake de audio, que a los últimos 2 años ha comenzado a dársele más relevancia a su estudio. Entonces tenemos que la primera arquitectura que encontramos a la izquierda eh, se trata de Deep Audio Detection, que usa redes neuronales convolucionales para detectar casos de deepfake de sonidos. Ya es la
la arquitectura que tomamos como base para nuestra contribución. En la parte de abajo tenemos la arquitectura de Generalization of Defect Detection, que usa redes neuronales residuales y espectrogramas para la clasificación. Por último, tenemos DeepSonar, que usa redes neuronales profundas y es la única solución de las anteriores que no hace uso de espectrogramas. Entonces, existen varias aproximaciones para representar los audios y poder trabajar con modelos de inteligencia artificial, como vectorizar los audios y trabajarlos como series de tiempo o verlos como imágenes en espectrogramas. Y esto nos lleva a nuestra contribución, nuestra solución, que trata de Audio Detector, que es una herramienta que hace uso de un modelo de inteligencia artificial usando redes neuronales convolucionales, una API en GraphQL y un pequeño prompt para consumir el API que corre el modelo para realizar las predicciones. Entonces esto nos llevó a construir esta herramienta, que básicamente se trata de una API en GraphQL que por detrás corre un modelo de Audio Detector. En el frontend tenemos un frontend hecho en React, haciendo uso también de Apollo. Toda esta arquitectura está bajo AWS y utilizamos GitLab DevOps para implementar prácticas DevOps en el desarrollo del proyecto. Con esto doy paso a mi compañero Kevin, que les va a explicar más sobre la solución. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de los datos. Para el desarrollo del proyecto se tomaron dos conjuntos de datos. El primero es de ASB Spoof 2019, el cual estos son los datos que tenía. Este conjunto de datos se realizó para el desafío de detección de audio deepfake y posteriormente fue liberado por Google. Las declaraciones falsificadas se generan a partir de datos genuinos utilizando varios algoritmos de suplantación de identidad. El segundo conjunto de datos que se usó para el desarrollo del proyecto es The Real or Fake Dataset, desarrollado por parte de Aptly, el cual se usó, el cual se entrenó con las clasificadores de discursos sintéticos y presentó una declaración de 195.000 declaraciones y métodos de generación de discursos. De este dataset se tomaron 8.000 audios falsos y 8.000 audios reales. Preprocesamiento de los datos. El espectrograma es la representación visual resultado de calcular el espectro de frecuencias de tramas en las entrañas de una señal que varía con el tiempo. Escala MEL está constituida de manera que los sonidos suenan a la misma distancia entre sí en la escala MEL. También suenan para los humanos, ya que están a la misma distancia entre sí, y está formado por una función logarítmica. El espectrograma MEL es un espectrograma, pero con la escala MEL como eje de Y. Para el preprocesamiento de cada uno de los audios se realizó un espectrograma MEL. Esta fue la fase que más tiempo tomó en todo el proceso. En la imagen podemos ver dos espectrogramas, el cual tiene una diferencia muy sutil, pero se puede ver que las bandas de el espectrograma de la derecha están un poco más difusas que las de la izquierda. Esto es porque el audio con el cual se realizó el espectrograma de la derecha es un audio falso. En este proyecto se realizaron un modelo base, el cual fue tomar el framework propuesto por DESA para la clasificación de audios y se usó el dataset de ASB Spoof 2019. Un primer experimento en el cual se aumentó el tamaño del conjunto de datos y quedó ASB Spoof 2019 y The Fake or Real Dataset. Y un experimento 3 con el aumento de capas con LSTM en la arquitectura del modelo. El modelo base. Este es el framework para la clasificación de la clasificación base, donde se ingresa un audio, se le realiza el MEL spectrogram, después pasa por el modelo, el cual contiene una capa convolucional temporal, una agrupación enmascarada y una capa densa. El resultado de este se pasa por una función sigmoide y nos da la probabilidad de la predicción, donde 0 es falso y 1 real.
Los resultados que nos dio este modelo base fue en Accuracy Train de 98.55, en Validation de 95.2 y en Test de 82.32. El experimento 1. El experimento 1 se realizó un aumento del tamaño del conjunto de datos y quedó ASSPOOF 2019 y The Fake or Real Dataset. En las gráficas podemos ver que el conjunto de datos ASSPOOF 2019 tenía solo un 10% de datos reales y un 90% de datos falsos. Con el aumento de The Fake or Real Dataset quedó un 25% de datos reales y un 75% de datos falsos. El total de audios quedó antes del aumento era de 133.924 y después del aumento quedó de 149.924 audios. Los resultados que se obtuvieron mediante este experimento fueron un accuracy train de 92.25, un accuracy validation de 96.78 y un accuracy test de 87.8. En el experimento 2, para este experimento se adicionaron capas con LSTM, que significan Long Short Term Memory. Esto con la hipótesis de que en la etapa dimensional de los espectrogramas es una característica muy relevante para la clasificación de imágenes reales o falsas. Y se agregó al inicio del modelo. Las capas COMP-LSTM son capas que se utilizan frecuentemente en la predicción de ese espacio temporal por su estructura convolucional, en las transiciones de estado de entrada de estado a estado. Estas características se usan para procesar series temporales de imágenes. Los datos recopilados durante periodos de tiempo sucesivos se caracterizan como una serie de tiempo. En tales casos, un enfoque interesante fue utilizar las capas COMP-LSTM en la arquitectura como una red neuronal recurrente. Este tipo de arquitectura, el modelo pasa por el estado oculto anterior al siguiente paso de la secuencia. Por lo tanto, guarda información sobre los datos anteriores de los que hay en la red y las utiliza para tomar decisiones después. Los resultados fueron accuracy trend de 99.8, una accuracy validation de 97.25 y una accuracy test de 92.23. Los resultados que se obtuvieron fueron, se compararon con varios modelos. El, el que se tomó como base, el Deepfake Audio Detection, que obtuvo una exactitud del 92.23, que fue la misma exactitud que obtuvimos nosotros con el Deep Detector. Deep Sonar obtuvo una exactitud del 98.1 y Generalization of Audio Deepfake Detection tuvo un EER de 1.26. Pues, con esta no se lo pudo comparar porque usó una métrica diferente. Pues aquí se puede ver los resultados que se obtuvieron en cada uno de los experimentos y en el modelo base. Se puede observar que en el experimento 2 fue donde se obtuvo un mejor resultado, como en test de 92.23%. Aquí podemos observar una demo de lo que se desarrolló durante el proyecto. Come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. Large size stockings is hard to sell. Aquí pudimos ver que se desarrolló un frontend y el back, donde se puede obtener un demo y se puede
subir un audio donde nos dice el porcentaje de real o falso. El primer audio era real y pues el segundo audio fue falso. Las conclusiones. El uso de espectrogramas MEL es una buena aproximación para resolver el problema de clasificación de audios reales y falsos. Al enfrentarse a los problemas de clasificación de audios alterados, es de vital importancia contar con un conjunto amplio. La dimensión temporal de los espectrogramas para la clasificación de audios es una característica que cuenta con un gran peso. La etapa de preprocesamiento de los datos fue la etapa que más tiempo lleva a cabo. Trabajo a futuro. Verificar resultados con audios en otros idiomas. Encontrar los hiperparámetros más óptimos. Usar prácticas de tareas asincrónicas para que los tiempos de respuesta de la API no afecten la experiencia del usuario. Probar de otros métodos de detección de audio deepfake con el dataset de ASD Spoof 2019 para comparaciones con el modelo planteado. Aquí podemos ver el link al repositorio del proyecto y eso es todo. Pues en caso de cualquier duda pueden contactar con cualquiera de nosotros y fue un gusto y muchas gracias a los organizadores del Ecopari.